Y quiero que ahora busquen en sus Biblias Deuteronomio capítulo 9. Deuteronomio capítulo 9, versículos 18 y 19. Deuteronomio, segundo, tercero, cuarto, quinto, ¿cierto? ¿Cuál es el número cuál es el lugar en la Biblia de Deuteronomio? Es dentro del Pentateuco, ¿cierto? Y es el quinto libro de la Biblia. Muy bien. ¿Quién escribió Deuteronomio? ¿Salomón? ¿Cómo eso? Moisés. Muy bien, Moisés. 9, versículos 18 y 19. ¿Ya? ¿Lo tienen? Amén. Quiero que me sigan con la vista, porque el día de hoy la intención del texto es hablar acerca de la segunda disciplina espiritual, el ayuno. ¿Ya? La disciplina espiritual del ayuno. Dice así el texto: y me postré delante de Jehová como antes, 40 días y 40 noches. No comí pan, ni bebí agua a causa de todo vuestro pecado que habíais cometido, haciendo el mal ante los ojos de Jehová para enojarlo, porque temí a causa del furor y de la ira con que Jehová estaba enojado contra vosotros para destruiros. Pero, leamos todos juntos esta parte. Pero Jehová me escuchó aún esta vez. Oremos al Señor. Padre, en este momento queremos que nuestros pensamientos, que nuestras emociones, que cualquiera sea la situación en nuestra vida, problemas, tristezas, quizás alegrías externas, quede fuera. Y que en este momento nuestros pensamientos estén direccionados solamente al único y sabio Dios, a quien anhelamos cada día con nuestro corazón. Abra nuestra mente, abra nuestro entendimiento y abra nuestro corazón para comenzar a aplicar esto, para comenzar a aplicar lo que usted quiere de nosotros en nuestra vida a través de su palabra, que es esencial para cada uno de nosotros. Le pedimos esto, Padre, en el nombre del Señor Jesús. Amén. ¿Habían escuchado de Francisco Barajá? ¿O Francisco Barayá? ¿No? Francisco Barajá fue un pastor mozambiqueño que fundó la iglesia evangélica Santa Trinidad de Mozambique. ¿Conocen dónde queda Mozambique, cierto? Un país africano. Él intentó hacer la famosa hazaña de varios personajes bíblicos. Ese ayuno de 40 días y 40 noches, como lo hizo Jesús, por ejemplo. Sin embargo, luego de 25 días de abstenerse de comida y de bebida o de agua, finalmente murió deshidratado. Esta historia es de febrero de este año, por si acaso. Y este no es el único caso en la historia cristiana de los últimos años. En el 2005, por ejemplo, una mujer intentó hacer lo mismo y murió a los 23 días. Otra persona, el 2013, murió a los 30 días, después de no comer ni beber nada. Al escuchar este tipo de noticias, ¿qué creen ustedes o más bien, creen ustedes que dan ganas de ayunar? Si yo les digo que hay gente que muere porque ayuna, ¿creen ustedes que dan ganas de ayunar? No. De hecho, yo creo que el porcentaje de personas que quieren hacer este tipo de disciplina espiritual disminuye. Porque es que, imagínate, esa persona murió, me va a pasar lo mismo a mí. Pero mira, a esa persona también le pasó lo mismo, ¿cierto? Sin embargo, esta es una práctica necesaria para todo cristiano. Es una disciplina espiritual. ¿Sabe lo que es una disciplina, cierto? Algo que es constante, algo que es necesario, algo que sucede en todo momento, o en todo tiempo, todos los días, o todas las semanas. Es algo que se repite en el tiempo. Es una disciplina espiritual que han practicado quienes nos han precedido desde el principio de los tiempos hasta hoy. Si nosotros simplemente nos vamos unos años atrás, a la historia o a los principios de la historia de nuestra denominación en el siglo XVI, la iglesia presbiteriana, los escoceses presbiterianos principalmente, ponían mucho énfasis en el ayuno personal, pero también en el ayuno congregacional
con el fin de poner la santidad como un asunto esencial en la iglesia. ¿Se fijan de esto? Ellos lo que hacían era buscar ayunar al Señor, hacer sacrificio al Señor, voluntario, físico, para entregarse por completo en oración, en lectura de la palabra, en cánticos al Señor, para santificar la iglesia. Lamentablemente, en nuestras iglesias, muy poco o nada en muchos casos se habla del ayuno. Al menos nosotros como La Fuente, como desde que empezamos hace 2 años atrás, no habíamos hablado del ayuno, ¿o sí? Uno que otra conversación y sería. Pero algo nos quiere decir el Señor a través del libro de Deuteronomio, porque no por nada estamos hablando de esto ahora, ¿cierto? Moisés vuelve a contar una triste historia. El Señor le había llamado para presentarle 2 tablas escritas por su puño y letra. Y así guiar al pueblo que siempre necesitaba algo tangible para hacer caso al Señor. Señor, necesitamos que muestres tu poder, revélanos tu poder, muéstranos algo, danos una señal para hacerte caso. Así era como Moisés quería que fuese visto, ¿cierto? El pueblo siempre exigía algo visible, siempre querían más. Por eso cuando Moisés sube al monte Sinaí, ¿cierto? Que también la Biblia lo llama el monte... ¿Cuál es el otro nombre del monte Sinaí? Monte Horeb, ¿ya? El monte Horeb, a recibir las 2 tablas de la ley escritas por Dios. Recordemos que las primeras tablas de la ley fueron escritas directamente por el dedo de Dios. No era cualquier cosa. No era cualquier cosa. Dice el texto que el rostro de Moisés, ¿cómo era? Resplandecía. Resplandecía. En los textos en griego, perdón, en latín posteriormente decía que la cara de Moisés era como con cachos. ¿Ya? Porque la palabra en hebreo es parecida, pero con cachos se refiere a que tenía formas de cacho, o sea, en el sentido de que alumbraba. De hecho, solamente como un dato freak, si en algún momento usted va a una iglesia católica o una iglesia que tenga imágenes, van a ver a un Moisés con cachos. No es el diablo, es Moisés. ¿Ya? Es Moisés con las 2 tablas. Pero bien, luego de ese dato, el rostro de Moisés brillaba. El rostro de Moisés alumbraba. El rostro de Moisés era impresionantemente brillante que nadie lo podía mirar. ¿Se acuerdan lo que hizo Moisés en ese momento? ¿Qué se puso en la cabeza? Un velo, ¿cierto? Se puso un velo y con ese rostro Moisés desciende al pueblo. Y cuando llega, Moisés se para en las faldas del monte, me imagino yo, y mira hacia allá. Y todo el pueblo adorando, bailando al lado de las estatuas, entregando sacrificios. Y solamente habían pasado 40 días. Solamente habían pasado, se estima que entre 40 y 70 días en realidad. Y el pueblo buscó otros dioses para adorar. El pueblo buscó otra forma, buscó otro lugar, otra instancia para adorar. Y adoraron cosas que Dios no pidió. Trajeron fiestas paganas que Dios no pidió. Ellos pusieron estatuas que Dios no pidió. Y en ese instante, Moisés se enoja tanto que desata su ira sobre las piedras. Y lo que hace es... rompe las tablas de la ley. No voy a tirar la Biblia, por supuesto, porque se me rompe. Pero rompe las tablas de la ley. Eran 2 tablas maravillosas escritas por el Señor. ¿Y qué hace él? Rotas. Rotas por completo. Y entonces Dios lo manda, pero esta vez a escribir las mismas tablas a mano. Imagínense en ese tiempo, en ese tiempo se le conoce como la era, ¿cómo era la era del bronce? Entre 1400, 3000 y 1400 antes de Cristo. Imagínense a Moisés con un cincel, con una especie de cincel y una roca, teniendo que reescribir las tablas de la ley, porque esa era la voluntad del Señor, que reescribiera ambas tablas. Pero entre medio, entre la acción de romper las tablas y el escribir las 2 tablas nuevas, sucede algo que pocos esperarían. Moisés
ayunó. Moisés ayunó. Pero la pregunta ahora es, ¿por qué Moisés ayuna? ¿Tiene algún significado el ayuno en esta historia? ¿Dios nos bendecirá más al ayunar? ¿De qué nos sirve el ayuno en la vida cristiana? Vamos entonces a leer el texto, versículo 18. El Señor quiere que nosotros nos humillemos y hagamos reverencia solamente a Él, dice el texto, y me postré delante de Jehová. ¿Cómo dice ahí? ¿Cómo? Antes, 40 días y 40 noches. No comí pan ni bebí agua, a causa de todo vuestro pecado que habíais cometido haciendo el mal ante los ojos de Jehová. ¿Para qué? Para enojarlo. Jesucristo, si alguien me puede buscar Mateo capítulo 6, el primero que lo encuentra lo lea, para que también sean partícipes de esto. Mateo capítulo 6, versículos 17 y 18. Pero tú cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve los secretos te recompensará en tu... Amén, gracias. ¿Escucharon el texto? ¿Sí? Jesús, que conocía muy bien la palabra de Dios, les presenta a sus discípulos un punto de vista muy distinto a cómo los fariseos de aquella época enseñaban las disciplinas espirituales. ¿Qué es lo que hacían ellos? Ellos se iban a una esquina y decían: ¡Oh, Señor! ¿Para qué? Para que todos me miraran, ¿no? O de repente agarraban los rollos de la ley y los abrían delante de todos. Pero mírenme, ¡ey! Mírame. Bereshit bara Adonai, y empezaban a leer. ¿Se fijan? ¿Qué es lo que hacían los fariseos? Ellos querían ser vistos, como decía la Biblia, ser vistos por todos. Y Jesucristo lo sabía, pero Él quería enseñarle algo completamente distinto. Los fariseos buscaban ser vistos por todos, por un lado. Pero, hablando de fariseos, por cierto, si ustedes se fijan, no es solamente de los fariseos. Porque claro, me quedo en los fariseos, pero no es solamente por los fariseos. Si ustedes se fijan bien, a nosotros también nos gusta hacernos la víctima, ¿no? A nosotros igual nos gusta que nos miren, ¿o no? A nosotros igual nos gusta que generalmente... pero mira, qué santo este hombre. Se levantó a las 4 de la mañana a orar. Llegó a las 12 de la noche y aún hasta las 3 de la mañana estaba estudiando la Biblia. ¡Wow! ¡Qué asombroso! Pero ¿se fijan que a nosotros también nos gusta? Al menos yo les voy a contar algo confidencial. En alguna ocasión hice X cosa y yo le andaba diciendo a todos: oye, mira, yo hice esto. Y después, por dentro, no, pero es que en realidad tenía que contarlo porque en realidad era algo espiritual. Después de nuevo, oye, hice esto. ¿Qué quería yo que pasara conmigo? Que todos me vieran, que se reconocía. Oh, pero qué espiritual es Saúl, ¿cierto? Qué hombre más espiritual. Me gustaría ser como él. ¿Cierto? Qué espiritual es Brian. Me gustaría ser como tú, Brian. Generalmente nos pasa esto, que nos gusta que nos miren. Los fariseos eran así. Los fariseos querían ser vistos por todos. Los fariseos decían: a ver, ¿por qué, viendo redes sociales, por qué voy a publicar esto? ¿Porque quiero edificar al pueblo o porque quiero que me miren? ¿O no? Y yo estoy hablando de mí, no estoy hablando de ninguno de ustedes, que quede claro, ¿cierto? Ahora, los judíos de aquella época buscaban ser conocidos porque se autoflagelaban. Ellos se maltrataban dejando de comer, dejando de beber, y ojalá que todos supieran que estaban haciendo esto. Que todos vieran el sacrificio que hacían por Dios, supuestamente. Pero en realidad lo hacían porque querían ser vistos por todos. Mírenme, llevo 3 días ayunando, no me he lavado la cara, ando con un aliento de aquellos. Obsérvenme, 3 días despierto, sin dormir. 3 días despierto, ayunando, leyendo la Biblia. Qué pulento soy, dirían los jóvenes de hoy día, ¿cierto? Pero Jesús les enseñaba a sus discípulos que el ayuno tiene como principio, ¿qué cosa? El humillarse y tener reverencia ante Dios, no ante los hombres.
Jesucristo enseñaba que nosotros tenemos que ser reverentes al Señor, que tenemos que poner nuestro corazón, que debemos tener temor, que tenemos que inclinarnos a Dios por completo. Solamente a Él, no a los hombres. No porque te quieras creer con los hombres. Moisés comienza este versículo con la frase, ¿con qué frase comienza? Y me postré. Y me postré, que simboliza una reverencia humilde ante el Señor. En aquel entonces postrarse era ponerse de rodillas o incluso ponerse de guata, para demostrar que estamos arrepentidos, que estamos apenados por nuestro pecado, que estamos avergonzados por nuestro pecado. De hecho, nos cuenta la historia que los judíos en ocasiones se tapaban la cara mientras oraban al Señor porque era un símbolo de vergüenza delante del Señor. Señor, he pecado ante ti. Eso significaba postrarse delante del Señor. Moisés está inclinándose ante Dios por dos motivos. Primero, porque él se condolió. Moisés rompió las tablas de la ley. Recuerden, no era cualquier cosa. Moisés rompió las tablas de la ley. ¿Se imaginan eso? Romper 2 tablas entregadas por Dios para guiar al pueblo de su desvarío, pero aún así Moisés lo rompe en vez de decir, uy, es necesario aplicar la tabla. Vamos, vamos, vamos. En vez de hacer eso, ¡ta! Y lo segundo es que Moisés se inclina ante Dios por amor al pueblo. ¿Cuál fue el motivo de postrarse ante Dios como antes, como dice el texto? Como antes. ¿Cuál fue el motivo? El motivo fue para guiar al pueblo de Dios. El motivo fue para guiar al pueblo al cual el Señor le puso como líder. Su motivación estuvo marcada por amor a Dios, por reverencia a Dios, por amor al prójimo también. Y entonces dice el texto, Moisés se inclinó como antes y ayunó 40 días y 40 noches. Moisés se acordó de la reverencia que tenía con Dios, el amor que tenía a Dios, pero ahora por la ira estaba dejando todo de lado. Moisés, a causa de la ira, se olvidó de la reverencia que tenía con su Señor. Hermanos, Moisés se estaba arrepintiendo por reaccionar al pecado de otros. ¿Y cuántas veces a nosotros mismos nos ha pasado que reaccionamos mal por el pecado del otro? Cuando vemos el pecado en otro, que a lo mejor tiene relación conmigo, que a lo mejor tiene relación consigo mismo, a lo mejor tiene relación con otras personas, nuestra acción, en vez de ayudar, en vez de aconsejar, en vez de aportar, es ¿pero cómo se te ocurre? Enojarse está bien, pero nuestra reacción es ¿cómo se te ocurre? ¿Cómo te atreves a hacer eso? ¿O me equivoco? Algunos dicen que no. Pero, hermanos, a veces nosotros reaccionamos al pecado de otros. Y en vez de reaccionar con disciplina espiritual, reaccionamos con pecado. Moisés nos está diciendo que la reacción ante el pecado de otros es natural y humana. En eso no estamos en desacuerdo. Enojarte no está mal. Enójate. Pero Moisés nos está diciendo que la reacción del pecado es natural y humana, pero no es bueno dejar poner, como dice la Biblia, el sol sobre nuestro enojo. Porque al final nosotros pecamos igual muchas veces, o peor. Lamentablemente, aquellos que somos vistos adelante muchas veces, pecamos peor de lo que la gente cree. Somos vistos en público, somos vistos desde el púlpito, pero ¿qué saben ustedes de lo que hago yo en mi casa? ¿Qué saben ustedes cómo yo trato a mi esposa? ¿Cómo trato a mi hija? ¿Qué saben ustedes de qué cosas hago en mi casa? ¿Qué saben ustedes de las cosas que veo en redes sociales? ¿Qué saben ustedes de lo que yo hago en mi casa? Y a veces nosotros mismos, esos mismos que predican desde adelante y te retan desde adelante, finalmente terminan siendo peor. Hermanos, yo muchas veces soy peor. La mala respuesta al pecado de otros es la respuesta de mi pecado. Es por eso que cuando nosotros tomamos la decisión de ser pastores, o de ser líderes, o de ser ancianos, o de ser diáconos, y tratamos de dirigir a otras personas, lo estamos haciendo siempre y cuando
nosotros también podamos ser corregidos. Porque al final, si nosotros respondemos mal, no solamente estamos dando un mal ejemplo, sino también nosotros estamos mostrando nuestro propio pecado en respuesta al pecado de otros. Por eso Moisés se acuerda cómo se postró antes, cuando tenía una buena relación con su Señor. Por eso Moisés se acuerda de la disciplina espiritual del ayuno y el ayuna. Eso es lo que está diciendo la Escritura. Yo me acordé como en algún momento me postré delante de ti, Señor. Me acuerdo cuando en algún momento me entregué por completo solamente a ti, pero ahora ya estoy alejado de ti. Ya estoy alejado de ti. Y es por eso que Moisés ayuna. Y si bien es cierto que hay distintos tipos de ayuno, como dejar de comer, dejar de beber agua, dejar las redes sociales tal vez para dedicarse a buscar a Dios, dejar algo que me gusta para entregarme ese tiempo con Dios. Dice el texto que Moisés dejó de comer y de beber agua y se entregó a Dios por el pecado de él y de otros. Esa es la actitud que debe tomar un líder. Porque aquí eso es lo que Moisés nos está entregando. ¿Quién era Moisés? ¿Acaso no era el líder? ¿No fue el primer juez? Muchos dirían eso. ¿No fue alguien que guiaba a su pueblo? Moisés era el líder. Entonces tenía que mostrarse como líder, no como responden los otros. Responder al pecado con pecado. Sino que como líder, él tenía que postrarse no solamente por él, sino también por el pueblo. Y porque esa es la actitud de un líder. Porque está bien retar a la iglesia, o retarte a ti, o retarme a mí. Está bien disciplinar, está bien direccionar a los hermanos. Eso siempre debe estar, yo no digo que no. Pero que un líder se entregue a otros al punto de ayunar por ti. Que alguien ayune por ti. Que alguien se entregue y deje de beber comida, de comer comida, de beber bebida por ti. Hermanos, ese líder debes guardarlo, debes cuidarlo. Porque esos líderes son los que el Señor nos entrega. Y yo no te estoy hablando de mí por si acaso, sino que te estoy hablando de aquel líder que se entrega por ti en ayuno y oración. La Biblia dice en Hebreos que nosotros debemos cuidar a aquellos pastores que interceden por tu alma, que oran por ti, que están constantemente preocupándose por ti. Porque al final ese es el ejemplo que nosotros debemos seguir. Moisés amó al pueblo de Dios, Moisés se entregó por el pueblo de Dios. Y tanto les amó que se entregó 40 días y 40 noches. Y si bien es cierto que Dios no te pide una medición de tiempo, Dios no te pide 40 días y 40 noches. El Señor lo único que está pidiendo es entrégate. Entrégate a mí. Los dioses paganos te van a entregar sucedáneos. Los dioses paganos te van a entregar tal vez una cura momentánea, pero el Señor tiene la cura total y final para cualquier situación de tu vida. ¿Estás enfermo físicamente? El Señor tiene la cura. ¿Estás enfermo espiritualmente? El Señor tiene la cura. Llámese psíquica, psicológica, mental, como usted le quiere llamar. El Señor tiene la cura. Pero para eso nosotros necesitamos entregarnos por completo. 40 días y 40 noches no significa que tú tengas que ayunar 40 días y 40 noches. Significa que te entregues a Dios. Entregarse 40 días y 40 noches era una profecía de aquel que había de venir. Era la sombra de lo que había de venir, de Jesús. Porque Jesús fue quien finalmente se entrega 40 días y 40 noches antes de entregarse por ti y por mí en la cruz. Por eso Dios no te demanda tiempo de ayuno, sino cuán dispuesto estás a dejar otras cosas por amor a tu Dios y por amor al prójimo. Pero el texto dice que entregarse ante Dios tiene un motivo específico. Dice el versículo 19, porque temí a causa del furor y de la ira con que Jehová estaba enojado contra vosotros para destruirnos. Pero Jehová me escuchó aún esta vez. Moisés dice, tuve miedo de tu ira, Señor. Tuve miedo de tu ira. Vimos descender maná del cielo. Vimos nubes que nos cubrían del sol. Vimos una columna de fuego que nos protegía de noche. Vimos tu poder para sanar enfermedades. Vimos tu poder para salvarnos de los enemigos. Te vimos a ti en tu esplendor. Pero nosotros preferimos alejarnos de ti a otros dioses.
Eso es lo que está diciendo Moisés. Mira todas las cosas que tú hiciste por nosotros y nosotros nos entregamos a otros dioses. Mira todas las cosas que tú hiciste por nosotros y nosotros preferimos amarnos más a nosotros mismos que a ti. Preferimos otros dioses antes que a ti. Dios estaba enojado con el pueblo porque Él les dio de todo. Nada nunca les faltó. Pero el pueblo buscó a los Baales para adorar a esos Baales. Quizá algunos justificarán al pueblo diciendo que ellos estaban en la edad de bronce y no procesaban bien la información aún. No, pero mira, ellos todavía hacían uga uga. Yo he escuchado ese argumento de que ellos todavía no hablaban bien, no tenían razonamiento, estaban en la edad de bronce, por lo tanto, no razonaban bien, entonces por eso pecaban mucho. ¿Será eso el problema? O tal vez también he escuchado, también he leído de hecho, que se confundía el poder de Dios con las cosas naturales. Es como que caía un rayo, ¡oh Dios, sí! Claro, tiene sentido, ¿cierto? Si vemos un montón de dioses por todos lados. De hecho, hablando de esto, los teólogos liberales que en realidad ellos decían que el mar se abrió porque los vientos soplaron y en ese tiempo la época el mar bajó, o que la sangre en el Nilo en realidad era la sangre de los peces que fueron atacados por los cocodrilos, que fueron movidos por los sapos que saltaron al agua. Pero nada más alejado de la realidad que la misma Biblia nos está mostrando. Dios usó su poder para hacer grandes cosas que quedaron registradas en la Biblia. Pero el pueblo de Dios no quiso recordar porque la ansiedad es más fácil quitarla con paliativos o con sucedáneos que con la cura misma. ¿Qué preferimos buscar? ¿Qué preferimos esperar? ¿Esperar a nuestro Señor que es la cura o preferimos esperar los paliativos? ¿Preferimos esperar a esos que nos van a mantener en el tiempo? Yo no estoy diciendo que usted, si tiene algún tratamiento, déjelo, no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que a veces nosotros confiamos más en los tratamientos que en la cura concreta, que es nuestro Señor. Pero aquí viene una frase hermosísima. Pero aún, a pesar de todo, en mi ayuno, dice Moisés, Jehová me escuchó aún esta vez. O sea, a pesar del pecado, a pesar de las dificultades, a pesar de la cantidad de veces que el pueblo traicionó al Señor, Moisés dice, pero Jehová me escuchó aún esta vez. A pesar de todo, Dios me escuchó. A pesar de mí, Dios me oyó. A pesar que rompí sus tablas, Dios me perdonó y me oyó. A pesar de que por millonésima vez te traicioné, Señor, me escuchaste. Este debería ser el motivo de cada ayuno. Una reverencia no solo a un Dios enojado por el pecado, no solo a un Dios airado por el pecado, sino también a un Dios que perdona al pecador arrepentido. Quizá orar, leer, quizá meditar la Biblia tiene mucho sentido para ser cada día más santo, sí. Pero si a esto le añades un sacrificio de obediencia en el ayuno, el poder del Señor estará sobre nosotros para transformarnos, estará sobre ti para transformarte. Y les digo de frente, hermanos, ayuden un día entregándose por completo al Señor y verán el poder de Dios actuando sobre ustedes. A lo mejor si yo no tuviera fe, tendría miedo de decirle esto, pero ayúdenlo. Pruébenlo, aunque sea un solo día, pruébenlo. Quizás no hoy día, quizás no mañana, pero sí en el proceso de santificación tuyo y del motivo por el que estés dispuesto a entregarte, el Señor te va a sanar, el Señor va a curar tu tierra, como dice la Biblia, el Señor te va a transformar. Al final de todo sentirás como Moisés en su tiempo de ayuno, te sentirás así, con una paz sin igual porque Dios te escuchó. ¿Te has preguntado alguna vez si es que Dios te escucha? ¿Si Dios escucha tus oraciones? Pero Señor, ¿hasta cuándo voy a sufrir esto? ¿Hasta cuándo voy a estar sufriendo? ¿Hasta cuándo voy a estar pasando esto? ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Te has preguntado si el Señor te escucha? Prueba con el ayuno. El Señor sí escucha tus oraciones. Pero te invito a probar el ayuno. Prueba el ayuno. Entonces, mi pregunta para ti es esta.
Mi pregunta para ti es esta. ¿Estás dispuesta a sacrificarte ante tu Dios con un ayuno? No pensando que cambiarán los planes de Dios, porque claramente nosotros sabemos que cambiar los planes de Dios es imposible. El Señor tiene listos sus planes, punto. Él es soberano. Pero ¿estás dispuesta a sacrificarte ante tu Dios con un ayuno para transformar tu relación, tu comunión con Dios, pero también tu relación con el prójimo? ¿Estás dispuesto? ¿Estás dispuesta? Si tu respuesta es afirmativa, a lo mejor física, a lo mejor en tu mente estás respondiendo, entonces quiero que esto lo hagamos parte de nuestra vida. Quiero que ayunemos como parte de nuestra vida. Por eso quiero dejarte dos formas simples para ya ir terminando. Dos formas de ayunar. Primero, Moisés dejó de lado lo que más amaba personalmente para entregarse y reverenciar al Señor en ayuno. Él dejó de comer y dejó de beber. Entonces, ¿qué les parece si esta semana hacemos un par de ayunos? Quizá ayunos de 6 horas, ayuno de 12 horas, no estoy exigiendo más, 6, 12 horas, para partir, digo yo, pero con una búsqueda intensa de Dios en oración, en estudio bíblico y en cantos al Señor. Recordemos que el ayuno no es dejar de comer y ya, sino que es dejar de algo para dedicarse al Señor. Leer, orar, cantar, ¿cierto? Y segundo, por cierto, si vas a ayunar, no le comentes a nadie, recuerda las palabras de Jesús. Y si tienes dudas, pregúntame. Y lo segundo, Moisés se alegró porque Jehová le oyó. Y como diríamos hoy, no le dejó el visto, ¿cierto? El Señor no le dejó el visto a Moisés. Así que, ¿qué te parece si haces un ayuno muy simple? Un ayuno de redes sociales. Buscando a Dios intensamente por 12 horas, 24 horas, sin preocuparte por nada más que no sea la gloria de Dios. Ora, lee, medita, canta y haz buenas acciones. Te dejo estos dos desafíos para que más adelante podamos como iglesia también ayunar juntos. ¿Qué les parece? ¿Quieren orar y ayunar juntos? ¿Sí? Perfecto. Entonces, más adelante, cuando tengamos un tiempo de ayuno, yo les voy a ir pidiendo algunas cosas, ¿ya? Así que prepárense para lo que se viene. Por ahora, vamos a orar al Señor, vamos a pedirle que Él nos guíe. Si vas a ayunar esta semana, que Dios te guíe. Si vas a leer la Biblia esta semana, a lo mejor vas a entrar en un plan de lectura, que Dios te guíe y te ayude. Amén. Oremos a Dios entonces para ir finalizando este tiempo.